Pues súper, que ya estamos aquí de nueva cuenta con Jesús Alejandro Solórzano de US Mex Services, así que vamos a platicar temas muy interesantes. Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias nuevamente por la invitación y aquí estamos a tus órdenes para aclarar ciertas dudas. Para muchas dudas, oye, y estamos espero. Aprendiendo contigo, así que eso me gusta mucho. Gracias. ¿Qué te parece si entramos de lleno? El tema de hoy vamos a ver las diferencias de lo que es el LLC o una corporación, un Inc., ¿no? Correcto. Vamos pensando que estamos aquí en México, en el país mexicano, Okay. y que de alguna manera nuestro interés es abrir una empresa en Estados Unidos. Correcto. Por miles de beneficios que pudiéramos tener. Así que me encantaría que nos explicaras qué es un LLC. Ok, vamos a empezar. Existen varios tipos de empresas, las más usuales es la famosa LLC, que es muy flexible y muy cómoda para los empresarios o los emprendedores, y está la famosa corporación o la Inc. A veces dicen corporación o Inc. o INC, es la misma. O sea, prácticamente es parecida a una SA en México. Pero entonces la LLC es ¿para qué? La LLC es lo mismo, o sea, tiene formas de tributar distintas, entonces, y ciertas formalidades. Entonces vamos a empezar a aclarar. Una LLC es una empresa de responsabilidad limitada o una compañía. Hay que aclarar que las empresas en Estados Unidos no son sociedades. En México sí son sociedades, por lo tanto ocupas al menos un socio, ¿no? Tú puedes tener el 99, pero necesitas un socio para que sea una sociedad. En Estados Unidos son compañías o corporaciones. Entonces no es necesario que tengas un socio. Puedes hacer una corporación o una LLC con un solo miembro, que puede ser tú. La LLC como responsabilidad limitada tiene menos formalidades o menos requisitos para llevarla a cabo, a diferencia de la INC o la corporación. Por ejemplo, una LLC puede ser un solo socio o un solo dueño, y va a ser el gerente o administrador de esa empresa. Y también el que limpia, el que barre y todo. Exactamente. O sea, va a hacer todo. Entonces, exactamente. Entonces, la LLC no existe un consejo, sino existe miembros y existe un gerente general. Ese es el principal punto. Por lo tanto, no hay acciones, hay participaciones. Entonces, si hay un miembro, pone una participación, $5, $10,000 para abrir una empresa. Él es el gerente o el manager que le dicen, y pues bueno, él es el miembro de esa sociedad, de esa empresa. Y obviamente tiene que tener un local o tiene que estar establecido en algún lugar o no necesariamente. No precisamente. En Estados Unidos se permite lo que son los famosos domicilios virtuales, que de hecho aquí en México existen, que son domicilios que sirven para su registro ante en caso de México, ante el SAT o en Estados Unidos al IRS, y lo permite también los estados para su registro. O sea, tiene que tener ciertas características el domicilio, pero no se necesita una presencia física para estar ahí. El IRS se maneja no quiero decir un poco, sino muy distinto al SAT, porque el IRS no suele llegar a embargar. A embargar que el escritorio, la computadora. El IRS se notifica y hay que hacerle frente a esa notificación. Entonces no es como que le interese mucho llegar a quitarte el equipo o computadoras y eso. Entonces, por lo tanto, hay esa flexibilidad de poder tener el domicilio, la empresa registrada en un domicilio virtual, y eso minimiza mucho los costos. Claro. Hay muchas compañías en Estados Unidos que prestan ese servicio, así como domicilio virtual, y también prestan servicios de recepción de llamadas telefónicas, correo. Entonces minimiza mucho la inversión al momento de crear una LLC. Ok, antes de continuar, dame un ejemplo de alguien que pudiera tener un LLC en Estados Unidos. Bueno, prácticamente todo el que quiere hacer negocio de Estados Unidos puede crear una LLC, sea extranjero o sea ciudadano americano o residente. Ese es el punto. ¿Dónde registrarla? Y si es el modelo más apto, una LLC para un empresario mexicano, va a depender del modelo de negocio. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, hemos tenido casos de empresas que son receptoras de pago, de este caso de otras empresas en Estados Unidos o fuera de Estados Unidos, que reciben los pagos y estas a su vez subcontratan servicios en México. Entonces, cuando es esa figura, esa empresa se puede registrar en un estado que no tenga una carga tributaria estatal.
Por lo tanto, ya nada más aplica el 21% de esa LLC o de esa corporación a nivel federal. Entonces, se puede plantear a abrirse con un domicilio virtual en un estado que no tenga impuestos estatales. Muy bien. Mi pregunta también era con base a qué tipo de servicios pudiera tener esa empresa, aparte de las que comentaste, pero a lo mejor, no sé, un contador, alguien que hace producciones, a lo mejor un editor, locutor. Por lo general hemos tenido empresas que hemos apoyado, agencias de marketing suelen exportar los servicios. Una empresa en Estados Unidos contrata los servicios de una empresa en México y esta puede hacer prácticamente el trabajo con fines de exportación para que sean utilizados, en este caso, en el mercado norteamericano. Esa es una de esas. También lo que es transporte, una empresa que brinda transporte que es requerido de México hacia Estados Unidos, entonces pues es una receptora y subcontrata un servicio de flete en este caso, ¿no? Entonces hay muchos modelos también, pero hay que aclarar que también el negocio no es de México a Estados Unidos nada más, también es de Estados Unidos hacia México. Ay, a ver, platícame eso. Muchas de las personas que actualmente tienen un negocio en México, que ya están haciendo importaciones directamente, pierden la oportunidad de hacer este puente, de crear una empresa en Estados Unidos que sea la que compre los productos y que a su vez se revenda a México para poder demostrar ese flujo de comercio. Entonces eso nos facilita mucho crear ese puente para que esa persona sea candidato a una visa E1, que es la que hemos estado hablando, que es la visa de comercio. Okay. Entonces hay muchos empresarios en el centro del país que importan maíz, trigo, muebles, importando una serie de productos de insumo, inclusive puede ser materia prima para hacer otros bienes, ¿no? Artesanales, cosas. Correcto. Okay. Entonces, a veces hay mucha fábrica en México que importa muchos insumos y se transforma y se exportan tanto a Estados Unidos como a otras partes del mundo, y están perdiendo crear este puente, esta vinculación, que esta empresa americana compre todo lo que ellos a su vez ya estaban comprando. Y entonces tenemos el control ahí de lo que se compra, lo que se vende, y se puede crear ese puente. O sea, en vez de darle esa ganancia a una empresa que no es la tuya, tú lo que puedes hacer es que bajo tu producto, ya sea alguna cuestión artesanal, etcétera, que vas y la vendes allá, y que de alguna forma tú creas esa empresa allá para que esa empresa la reciba. Sí. Y tú ya puedas ganar también de esa empresa. ¿Estoy en lo correcto? Correcto. O sea, la empresa americana sería la que importara y revendiera, y también la que pudiera comprar en Estados Unidos y vender en México. Esto con la finalidad de tener el control de la información y poder gestionar una visa empresarial. Muy bien. Tuvimos un caso de un cliente, se dicen los pecados, más no los pecadores, que exportaba carne. Y esta persona contaba con una empresa en Estados Unidos, tenía empleados en Estados Unidos, pero él tenía visa de turista. Cruzaba frecuentemente con cierto patrón, no sé, patrón de comportamiento, 9 de la mañana, se regresaba a las 4 o 5 de la tarde, y en un día un oficial lo pasó a secundaria, lo que dicen el famoso cuartito, y lo empezó a interrogar y a cuestionar. Entonces él, válido su punto de vista de que pues él tiene una empresa en México, tiene una empresa en Estados Unidos, y que pasaba con fines, pues digamos, de supervisión. Así es. Pero hay que aclarar que para muchos de los oficiales hay una línea muy delgada entre ser dueño y ser empleado. Entonces ya una función de supervisión, de dirección, de orden, ya implica trabajo. Entonces y no puedes trabajar. No, porque tu licencia tu visa no te permite. Visa es turista. Exactamente. Entonces el oficial usó ese criterio de que él estaba viniendo a trabajar, aunque fuera el dueño de la empresa, y le retira la visa y lo castiga por 5 años. Wow. Lo peor del caso es que esta era una empresa que exportaba mucho de México hacia Estados Unidos, pagaba muy buenos impuestos de la ganancia que producía, y hubiera sido un candidato de visa E1 en 3 patadas, ¿no? Entonces, falta de información o desidia, y al fin y al cabo ahora la persona está castigada 5 años. Vale. Y lo peor del caso es que, en sentido estricto, pasando los 5 años, él pudiera aplicar a una visa nuevamente,
pero siempre está el criterio del cónsul o del vicecónsul de solicitarle un permiso tanto administrativo como legal, y ese permiso en algunos casos dura hasta 3 años. Híjole. Entonces, pues bueno, tendría que investigar con un abogado en materia migratoria si es aconsejable, pues como dicen, curarse de salud, o sea, ir pidiendo el perdón durante este periodo de castigo. Pero se da mucho, o sea, se da mucho que los empresarios piensen que esas funciones no son de trabajo. Otro caso que tuvimos, un empresario tuvo en su momento la visa E1, no la renovó por cuestiones personales. Él exportaba ciertos productos marinos a Estados Unidos, y en una de esas exportaciones el cliente no le quiso aceptar el producto. Él cruza... ¿Con todo el producto? No, el producto ya estaba en Estados Unidos. Perfecto. Él cruza con visa de turista, le pregunta al oficial que a qué se dedica, que él es empresario, que exporta mercancía, productos de mar a Estados Unidos. Y le pregunta que a dónde va. Pues voy a una bodega donde envié el producto. Híjole, ya está trabajando para él. Ahí claro. iba filtrando las preguntas, hombre, ¿no? Entonces, es que voy a ver el producto que el cliente no quiso recibir. ¿Y qué vas a hacer? Pues voy a ir, voy a agarrar algunas cajas, las voy a abrir, les voy a tomar fotos y voy a determinar por qué no lo quiso aceptar. Y dijo, entonces vas a trabajar. Vas a hacer una función de inspección y de chequeo, ¿no? Pues sí, pues toma tu visa, y le cortan la visa y lo suspenden y lo castigan por 5 años. Entonces, la falta de información, y eso es bien importante, eso que estás diciendo. Ustedes prestan toda esta información también a la hora de que uno va a la asesoría, ¿no? Claro, los asesoramos y les decimos cuáles son los alcances de la visa y cuáles son las limitantes también de su visa como turista. Como te repito, es una franja muy chica, una línea muy, muy delgada entre ser empresario, porque la B1, B2 es de turismo y de negocio. Entonces, muchas personas dicen, no, pues es de negocio, yo voy a mi negocio. Sí, pero no puedes hacer funciones de dirección, de supervisión y dar órdenes, porque esas ya son funciones de un manager o un encargado. Claro. Ahora, bueno, estamos primero en la LLC. Háblame un poco de los impuestos, porque me hablabas hace un momentito sobre el Estado y sobre pues lo que es el impuesto. Correcto. ¿Cómo le llaman? Bueno, hay impuesto estatal e impuesto federal. Eso, el impuesto federal. Correcto. Sí, uno de los estados que cobre impuestos estatales más elevados es California. La LLC juega un poco distinto los impuestos en relación a una INC o una corporación. ¿Por qué? Porque aquí no existe la doble tributación, la famosa doble tributación. La LLC es una figura híbrida, le podemos llamar así. Te da una protección legal o un blindaje jurídico en el momento de que los bienes de la empresa están separados de los bienes del miembro. Entonces, eso salvaguarda tus bienes personales como tu casa, ahorros, carros, porque están a nombre tuyo. No están a nombres de la LLC. En caso de una demanda, una disputa legal que llegases a perder, porque hubo un problema ahí, la parte que te demanda pudiera acceder a los bienes solo de la empresa, a los que estén a nombre de la empresa. Y a veces son virtuales, entonces. Pues. Exactamente. Entonces, si es virtual, pues no hay mucho que preocuparse. Pues sí. Entonces, pero hay que dejar muy en claro que esa protección es limitada. ¿Por qué es limitada? Si tú no respetas las formalidades de la LLC, que es, por ejemplo, no mezclar fondos personales con los de la empresa. No respetar. Al momento de tú firmar un documento, debes de firmar el documento como miembro, el manager de esa empresa, no en lo personal. Especificar el título que tú funges. Hay ciertos puntos. Tiene que tener el banco también el nombre de la empresa. El nombre de la empresa y sobre todo, cuando firmes un contrato, y que no es que quede claro que no es una recomendación legal, pero sí, cuando se firma un contrato uno debe especificar que firma y poner la posición que tienes tú en la empresa. Perfecto. Como en este caso manager, ¿verdad? Y si es una corporación, pues CEO o presidente o CFI, o sea, tienes que quedar claro que estás en ese momento firmando como representante de la empresa y no en lo personal. Muy bien. Entonces, si tú no cuidas esas formalidades,
hay una cuestión en Estados Unidos que se llama el velo empresarial o la protección empresarial que se puede perder en un caso de un juicio. Entonces, no es del todo blindada, se podría decir, pero sí, de inicio, esa es la esencia. O sea, separa los bienes de la empresa de los personales, siempre cuando cumplas con los requisitos de una LLC, que es no mezclar fondos personales, siempre firmar con la posición que estás dentro de la empresa, si eres manager, si eres miembro, para que quede claro que es a nombre de la empresa y no tuyo. Así es. ¿Ok? Entonces, y la forma de tributar es un poco distinta. Las LLC, si son de más de un miembro, declaran con una forma que se llama 1065, que es informan al gobierno federal sobre la ganancia. En este caso, si tú y yo tenemos una LLC del 50%, hacemos la forma 1065 y decimos, ganamos $10,000. Ok. Es anual, ¿verdad? Es anual. Okay. Entonces, mandamos la forma y le decimos al IRS, gané $10,000. No va a pagar la empresa el 21%, no va a pagar impuestos, va a informar. Y va a generar unas formas que se llaman K1, que es el reparto de las ganancias en función de los porcentajes. En este caso, 50% cada uno. A Anabel se le da una K1 por $5,000. Muy bien. Para que esto a su vez los pague, esos $5,000 pague los impuestos de manera personal. Ahí sí entra de manera personal. Sí, ahí tú agarras tu forma y va con tu declaración, ya sea no residente, porque no estás residiendo en Estados Unidos, o residente. Entonces, se podría decir que no existe la doble tributación porque la LLC informa y transfiere las ganancias a los socios para que esto lo paguen de manera personal. Y ahí existe un bracket, o le decimos un tabulador, donde los primeros números cerrados, $15,000 pagan el 10%. Los siguientes $35,000, que es un poquito menos, pagan el 12%. Y los siguientes $50,000, entonces vas pagando en proporción. Entonces no es el 21 directo, sino es en función del ingreso que tuviste. ¿El ingreso se queda en Estados Unidos o cómo se pasa a México? Bueno, en sentido estricto, todo mexicano tenemos la obligación de acumular los ingresos que tengamos en cualquier parte de Estados Unidos. O sea, si yo gano en Estados Unidos, ¿se quedan en Estados Unidos? Se pueden quedar en Estados Unidos, pero los tienes que acumular en México. O sea, en este caso, Anabel ganó $5,000 en Estados Unidos, pagó sus impuestos por $5,000. Ese impuesto que tú pagaste, que es el 10%, se considera pagado en México. Vaya, entonces, tú debes de pasar con tu contador mexicano y decirle, mira, tengo una declaración, tengo una K1, presenté mi declaración como no residente porque vivo en México y yo ya pagué mi 10% por esos $5,000. Pudiese dar el caso porque no soy contador en México y no tengo los nombres, los porcentajes, si pagas, qué porcentaje es de pagar según el ingreso, pero pudiera ser el caso, en este caso didáctico, que pagaras el 15%. Entonces, por esos $5,000, tú ya pagaste el 10% en México, en Estados Unidos. En Estados Unidos. Tú lo acumulas en México y te dice, oye, el SAT es el 15%, pero como ya pagaste el 10% en Estados Unidos, me pagas el 5%. Entonces, esa es la ventaja y es la obligación que tenemos como mexicanos. O sea, así sea que ganes en otro país, si pagaste en otro país impuestos. O sea, son acumulables, por decirlo. Es por ley. De hecho, aplica lo mismo también para los ciudadanos que somos americanos, también aplica. O sea, todos los ingresos del mundo se deben de acumular. Y si existe tratado de doble tributación, pues lo que pagaste ya te lo toman en cuenta. Perfecto. Entonces, esa es por eso le digo que la LLC es muy famosa a los emprendedores, porque de inicio vas a pagar según lo que ganas. Entonces ahí es una ventaja. Ventajota, claro. La diferencia de la INC o la corporación, entrando un poquito en materia de lo que es, esta empresa cuenta con más formalidades. Y esa se le parece mucho o es igual a una SASB en México. Y los que no sepan o tengan pocas nociones de sociedades mercantiles, una SASB tiene un consejo, un presidente, un secretario, un tesorero. Y este consejo nombra a un administrador único en el caso de México. En el caso de Estados Unidos también tiene presidente, secretario y tesorero,
y nombra directores, que son los apoderados. Okay. Entonces, siempre toda decisión debe ser aprobada por el consejo. Inclusive, si vas y pides un préstamo, por lo general el banco te dice que le lleve la asamblea donde está autorizando, que te dan facultades a ti como director en contraer o comprometer la empresa en un préstamo. Cuando no se hace eso y de todas maneras se trata de hacer lo que quiere hacer esa persona, por ejemplo, pero no lo dejan. Pues no lo puede hacer, o sea, el consejo... Porque aquí en México sí. Bueno, lo que pasa es que el consejo en sentido estricto, ahora viene aquí un problema que a veces muchas personas... No se puede, pero yo... muchas personas aquí es donde les hace un poco de ruido porque dicen, si yo puedo crear una empresa con una persona, pues yo puedo ser el presidente, secretario, tesorero y director. Y la respuesta es sí. La respuesta es sí. Entonces dice, pero ¿cómo si yo soy todo? ¿Por qué si voy al banco me están pidiendo una asamblea? Porque es la formalidad. Entonces, yo me doy poder a mí para que yo pueda comprometer a la empresa en un crédito. El banco no se va a brincar esa parte, porque pudiera quedar nulo el crédito. Puede decir, oye, pero si la sociedad nunca te dio permiso, ¿por qué le diste un crédito a él si nosotros no lo autorizamos? Entonces, a lo que quiero explicar es la formalidad. Entonces, esa no la podemos brincar. No. Y sobre todo que esta empresa, aparte de las posiciones, presidente, secretario, tesorero y director, puede ser uno o varios, también tenemos que entender que aquí sí hay acciones. Y las acciones en México son títulos mercantiles, se pueden vender, traspasar. Sí, o sea, no es necesario pedir autorización, puedes tú traspasar una acción. Lo más legal y formal es que se pida permiso al consejo porque pues, es de buena fe. Así es. Pero son títulos de crédito. Entonces, las sociedades, las INC y corporaciones expiden los famosos certificados o acciones. No así la LLC. La LLC se hace un acuerdo operacional donde dice que Anabel puso 5,000, Jesús puso 5,000 y se acabó. No hay acciones. En la INC sí las hay. Entonces se tiene que generar ese documento. Entonces, y se tienen que estar ratificando los puestos una vez al año, igual que en México. Entonces, se hace una minuta donde hoy nos juntamos los 5 socios, la mesa directiva, y ratificamos el puesto de Anabel y ratificamos el puesto de Jesús como directores por el siguiente año. Entonces, siempre se va a llevar con minutas, tanto obtener un crédito, autorizarlo, como ratificar los puestos. Excelente. Entonces, ese es el tema de la formalidad. Entonces, cuando una persona no le gusta o no le sabe, pues a veces es mejor recomendarle una LLC. Por supuesto. Porque tiene más trámites, ¿no? La Inc. Más formalidades. Más formalidad. O sea, la palabra correcta es formalidades. Perfecto. Porque en sí el trámite de creación es muy parecido. El tema es qué sigue después de crearla. Claro. En la LLC se hace un operating agreement o un acta de operación y ahí se deja. Ya no se tiene que ratificar los puestos, no se generan acciones. En cambio, en la INC se tiene que estar haciendo minutas o consejos o juntas de consejo donde se estén ratificando los puestos. Y por ejemplo, para la INC, ¿qué necesito yo vender o qué servicios prestar? Cualquier servicio. Igual que la LLC. La LLC y la INC en sentido estricto pueden vender cualquier servicio o producto, no tiene limitantes. Claro, la limitante es lo legal, ¿no? O sea, toda actividad legal que te permita desempeñar mercantilmente tu función, ¿verdad? O sea, droga está prohibido, o sea, y en algunos lugares los casinos están prohibidos, entonces, bueno, y como todo en Estados Unidos también hay ciertas regulaciones, hay ciertas empresas que tienen que ser INC o corporaciones como por ejemplo bancos. Y la LLC pues se permite en la mayor de las veces comercio un poquito menos formal como bancos, no son bancos, este tipo de cosas. Así es, los servicios que hablábamos, ¿no? Ahora, la parte tributaria, porque ya nos explicaste un poquito también, pero la parte tributaria del INC, que obviamente tiene más formalidad, por no decir trámite, ahí cómo se reparte, por ejemplo, la parte de las utilidades, o cómo hay que pagarle los impuestos al Estado, a la Federación. Ok, bueno, aquí la INC o corporación tiene lo mismo,
muy parecido a la característica del pago de impuestos en México. ¿Qué quiere decir? Que aquí sí hay una separación total entre la empresa y los accionistas. Por lo tanto, la empresa es una ficción jurídica, es una persona independiente de los accionistas. Por lo tanto, esa persona debe de pagar sus impuestos de manera independiente. Okay. Si es en un estado que no tienes impuestos estatales, como Texas, Florida, Nevada, Wyoming, Delaware, que son 7 estados, pero ahorita me acuerdo de 5, okay, que no existen impuestos estatales, solamente se paga el 21% federal, y en caso de reparto de dividendos, dependiendo del porcentaje de acciones que tiene cada uno, se haría una retención del 30%, que se le entrega una constancia al socio para que esto lo acumule como un ingreso personal y pueda compensar esos impuestos. Aquí hay una discrepancia, porque el Código Tributario de Estados Unidos dice que el 30% se te retiene por concepto de ganancia en lo personal. Porque si lo vemos así es mucho, ¿no? Es mucho, porque es el 21 más el 30. Pero hay muchos casos que las personas meten ese ingreso y ponen ese 30 como impuesto pagado y el IRS le regresa diferencia. Entonces, hemos ido a muchos seminarios, hemos hablado con abogados, hemos hablado con CPAs, y todos dicen que el Código Tributario específicamente dice: a Anabel se le entregaron $10,000, se le retuvo el 30%, que son $3,000. Y en teoría ya no puede pedir que se le cobre menos y que se le devuelva. Pero hemos tenido muchos casos de colegas que dicen: yo meto mi declaración, $10,000 que gané, $3,000 que ya me retuvieron, y me devuelve. Okay. Entonces, en sentido estricto... Ahí entra también el servicio del contador. Sí, ¿no? ahí entra el servicio del contador, y como podemos decir, bueno, tú pídelo, y si te lo da el IRS, pues te lo dio la autoridad máxima, ¿no? O sea, no estamos mintiendo, no estamos usando un intermediario, ¿no? Exacto. Pero sí, en varios seminarios que hemos tenido en Houston, Orlando, en Phoenix, se ha tocado ese tema por varios colegas, y los abogados dicen: bueno, es que así es el código. Si el IRS decide devolvértelo, es una decisión interna, o están aplicando otro criterio que desconocemos, ¿no? Claro, y ahí ya entran otro tipo de trámite también, me imagino. Sí, correcto. Entonces, ¿cómo se paga? Bueno, la INC o corporación paga sus impuestos, 21% federal en todos los estados, y ya pagaría los impuestos estatales dependiendo. En California andan el 8.90 y algo, números cerrados 9, algunos estados el 3%, otros el 2%, California, Florida no hay impuestos estatales, ahí es 0. Y pues bueno, si en este caso somos 3 personas y ganamos 10,000 cada uno, pues se te retiene el 30, se te da una constancia, y esa constancia con esa retención tú la presentas de manera personal, y ya veremos qué aplica el IRS. Exacto. ¿Qué criterio aplica? ¿Qué criterio? IRS. Sí, correcto. Oye, para una última pregunta, ¿por qué la mayoría de las personas piensan: me voy a ir a Estados Unidos con mi empresa, y lo primero que se les viene es California, cuando en realidad es la que más te cobra, ¿no? Sí, exactamente, por eso los invitamos a que tomen su consulta. Nosotros los primeros 40 minutos de entrevista hablamos del modelo de negocio de la persona y vemos si es una empresa que necesita tener presencia física en California. Okay. Por ejemplo, California no deja de ser uno de los mercados más grandes de Estados Unidos, con más capacidad de poder adquisitivo. Nomás para tener contexto, es 7 veces la economía de todo México. Fíjate. Entonces, si bien es cierto, tiene esos impuestos un poquito caros, como en el caso de la INC, casi 9%, ahí lo que nosotros podemos aplicar sería crear una LLC para tratar de minimizar un poco ese impuesto. Existe otro impuesto por LLC, pero no es igual de agresivo, ¿no? Entonces, si el modelo de negocio no es necesario que tenga una oficina, una bodega o personal contratado en California, simplemente pudiéramos manejar un registro en Texas, con la finalidad de lo que se importe, que esté en Texas, se envíe a un cliente en California. Entonces pudiéramos explorar eso. Hay otras particularidades, que California es uno de los estados muy cobrón, y sobre todo que trata de cobrar hasta lo que no está en la ley. Ahí está el caso del beisbolista
el famoso, el japonés ahorita. Ah, ok, sí. Hay una disputa porque él está cobrando $2 millones por temporada. Uh-huh. Cuando se retire, le van a pagar la diferencia, que son como 70 millones, algo así. O sea, es una cantidad muy, muy elevada. Pero cuando él se retire, él se va de California y es cuando le pagan la diferencia del contrato. Ahorita ya leí las noticias que California está tratando de modificar esa ley. Sí, porque a ver si se me van a ir estos impuestos. O sea, me estás pagando sobre 2 cuando estás ganando 10. Así es. Entonces, pero no me los han pagado. Y no me los voy a gastar aquí, ¿no? O sea, no me los han pagado, porque te voy a pagar impuestos de algo que no me han pagado. Es como muy coherente. Pero la ley dice, bueno, pero firmaste y ahí está en una disputa, quieren modificar. Y los ganaste de aquí, ¿no? Así es. Sí. Entonces, el alcance de California es muy excesivo. Y hay una condición que se llama nexus. Quiere decir que si tú estás en otro estado, que no sea California, y estés vendiendo, números cerrados, más de $800,000 al año, a clientes en California, te obligan a que te registres. Entonces, por eso hay que ver, si ya vas a vender más de 1 millón, pues ya ponte en California, porque se va a crear el nexus tarde o temprano. Sí, entonces, sí es importante una valoración, porque cada caso es específico. Entonces, sí tenemos que ver. Si son servicios, no hay problema, te puedes poner en un estado que no tengas impuestos estatales. Pero si ya son productos tangibles, muebles, productos electrónicos, y es necesario tener una bodega, y es necesario tener gente trabajando ahí, ya se crea ahí forzosamente que estés registrado en California. Perfecto. Pero hay mercados muy atractivos, como Texas ahorita, el famoso triángulo de Austin, Dallas y San Antonio, ¿no? Y San Antonio y Houston, ese triángulo. Es dos veces la economía de México, entonces está creciendo mucho. Bastante. Se puede explorar ese mercado. Y hay otros mercados igual de atractivos, como Florida y otros estados muy particulares, Chicago, por ejemplo. Incluso pues las mismas familias que están viviendo en Estados Unidos, que son mexicanas y que tienen acá la gente trabajando también, pues pueden hacer como un negocio familiar, y eso también se vuelve muy, muy interesante. Sí, hemos tenido clientes que les hemos ayudado a abrir corporaciones en Illinois y comprando departamentos. Qué padre. Entonces, es más fácil también obtener un crédito a través de una corporación que de una LLC, porque una LLC todo repercute o cae, como es una empresa híbrida, todo cae en el crédito de la persona, del miembro. En cambio, en la INC, como es algo separado, se le tiene un poquito más de credibilidad y es más rápido crear una historia crediticio con la corporación que con la LLC. Claro, mientras se lleven bien todos está perfecto, claro, porque si no... Pero estamos para ayudarle, yo sé que esta información es mucha información, es muy confusa, es difícil de digerir, a veces nos llevamos hasta 3-4 sesiones con el cliente para que esté convencido que efectivamente esa es la estructura legal que le conviene y el estado legal donde le conviene registrarse para llevar a cabo su negocio. Entonces, tenemos más de 10 años de experiencia en esto. He sido asesor de negocios en California, entonces he tratado, independientemente de este giro que tenemos, de esta empresa de US Mex Services, en lo particular he tenido la experiencia profesional de trabajar en SBDC, que es el network o la parte de apoyo de SBA, que es Small Business Administration a nivel federal. Y pues hemos estado involucrados en diversos tipos de negocios, modos de negocios, modelos de negocio. Entonces creo que tenemos una experiencia bastante sólida para poder decirles y con cierta seguridad de cuál es el estado o estructura legal que le conviene. Excelente, pues no se diga más. Hay que ir a US Mex Services con Jesús Alejandro Solórzano. Muchísimas gracias. De nada, estamos para servirle y nos vemos la próxima. Claro que sí. Gracias. Adelante.